Mi nombre es Flora Aranguren. Soy ingeniero civil egresada de la Universidad Central de Venezuela en 1970 y abogado egresada de la Universidad Santa María en 1989. Ejercí muchos cargos públicos, entre ellos fui secretaria general del Instituto Nacional de Obras Sanitarias, después de haber ingresado al instituto como asistente de ingeniero. A los 15 años llegué a esa posición. Luego fui director general de Obras y Servicios de la Gobernación del Distrito Federal con el doctor Luciano Valero de gobernador, director general sectorial de la inversión del Situado Constitucional en Relaciones Interiores, también con el doctor Luciano Valero. Fui contralor municipal del Distrito Federal, fui alcaldesa del municipio de Latillo y finalmente contralor del municipio de Los Alias en San Antonio de los Altos del estado Miranda. Vamos a rememorar una época para mí muy importante, que fueron los 5 años de gobierno del presidente Luis Herrera Campín. Yo comencé mi vida política en la Universidad Central de Venezuela y luego me gradué, como dije, en 1970. Y luego comencé a militar activamente en el Partido Social Cristiano Copey. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención y quizás me cautivó fue aquella frase que utilizó Luis Herrera para iniciar su campaña, que fue el campeón del retorno. Eso para mí fue muy importante, eso del retorno, porque quería decir que él se había trazado la meta que gracias a Dios logró, que fue ser presidente de la República. Me tocó trabajar muy duro en el gobierno de Luis Herrera y gracias a él me hice dirigente político porque una vez me dijo, tú estás de directivo de la fracción de ingenieros de Copey, pero si tú quieres ser realmente política, tienes que comenzar desde la base. Y allí comencé, vivía yo entonces en la parroquia La Pastora, comencé a trabajar en Copey La Pastora y logré ser presidente del partido en esa parroquia. Y por supuesto, de allí comencé mi camino tanto profesional en el gobierno del presidente Herrera como política también. Luego llega Luis Herrera al gobierno, comenzamos a trabajar. Yo estaba en el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, luego fui a la gobernación del Distrito Federal y comenzamos un trabajo muy duro y muy arduo. El primer encargo que se me hizo fue el cuatricentenario de La Vega. Para él era un reto lograr hacer todas las obras que se habían planteado en esa parroquia. En esa parroquia el gobierno del presidente Herrera hizo una nueva sede de la Jefatura Civil, ejecutó el mercado municipal, logró solventar el problema de las aguas servidas a través de un colector que iba desde los Cangilones de La Vega hasta el río Guaire, atravesando, por supuesto, todo lo que era una de los lados de la avenida hasta pasar frente a la Hacienda La Vega, famosa por sus dueños y por lo que significa en Caracas esa locación. También se realizaron varias viviendas para los policías de la Policía Metropolitana, para los agentes de la Policía Metropolitana. En fin, fue un conjunto de obras muy importantes que significaron una extraordinaria celebración de los primeros 400 años de La Vega. Posteriormente se nos encargó dirigir el programa Una Nueva Imagen para mi Ciudad, que era mejorar la imagen de Caracas. Y ese programa, luego cuando estuvimos en Relaciones Interiores, lo llevamos a todo el país.
También una de las obras que encargó fue un paseo peatonal desde la Plaza Bolívar hasta el Panteón Nacional con motivo de celebrarse en 1983 el bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar. Allí estuvimos trabajando en el proyecto que conseguimos nos donaran en 1981 y las obras se ejecutaron en 1983. Y el 17 de diciembre él tuvo el orgullo de llevar la espada de Simón Bolívar desde el Congreso de la República hasta el Panteón Nacional, a través de ese eje peatonal. Otra de las obras que quizás muchos no conocen fue la recuperación de la casa que perteneció al dictador Marcos Pérez Jiménez en la urbanización del Paraíso y la convirtió en la primera sede del Sistema Nacional de Orquestas. Ese fue un encargo muy personal porque se había comprometido con el maestro José Antonio Abreu en dotarle de una sede para el sistema. En 1982 nos tocó irnos al Ministerio de Relaciones Interiores y desde allí, y de acuerdo a sus instrucciones, se dio un impulso, se continuó el impulso a lo que fue el desarrollo regional. Para él, el situado constitucional fue una vía de culminar varios proyectos y de apuntalar la cultura en el país. Luis Herrera fue un lector ávido. Luis Herrera en las noches de muchos días pasaba casi de incógnito por la librería del Ateneo de Caracas a ver qué libros habían llegado. Y con lo mínimo de la seguridad que puede tener un presidente, estaba mucho rato hasta muy tarde en la librería del Ateneo. Otra de las obras icónicas de Luis Herrera fue el Foro Libertador. En el Foro Libertador levantó lo que hoy debería funcionar como el Instituto Autónomo de Bibliotecas, que dirigió durante su periodo y durante otros periodos de la democracia Virginia Betancourt. Para él, tanto la Biblioteca Nacional como el Museo de Arte Contemporáneo que dirigió Sofía Inver eran obras muy importantes. Culminando, por supuesto, esa parte cultural en el área de Caracas con el Teresa Carreño, que inauguró en abril de 1983, uno de los teatros, según Montserrat Caballé, más hermosos del mundo, con móviles de Soto, en fin, de verdad una obra extraordinaria a manos de arquitectos extranjeros y venezolanos, como recuerdo Tomás Lugo, que fue un excelente arquitecto y que dedicó mucho tiempo de su vida a diseñar ese Teresa Carreño que tanto orgullo nos dio. El Metro de Caracas. El Metro de Caracas se inició desde el primer gobierno de Pérez, pero se culminó varias de sus líneas durante el gobierno del presidente Herrera. Ese fue otro encargo importante. Yo no fui funcionaria del metro, pero tenía la indicación y las instrucciones para garantizar que las obras estuvieran a tiempo para su inauguración. Y recuerdo el día que lo inauguró, estaba muy satisfecho y logramos pues inaugurar esa primera línea que fue Propatria Chacaito. El presidente Herrera, además de ser un hombre que trabajó mucho por el país, fue un ser humano extraordinario. A él le debo muchos detalles que mueven mi sentimiento, porque
en 1987 me diagnosticaron un problema de salud y mis amigos, encabezados por Nidia Villegas, que a quien Dios tenga en la gloria, decidieron que me operara en otro sitio y no el que yo tenía previsto. Y luego, cuando el día que me iban a sacar de terapia intensiva, le dijeron a las personas que habían ayudado para que me hubiese podido operar en esa clínica que Nidia les llamó para que me acompañaran cuando me sacaron de terapia intensiva y el presidente Herrera dijo que no, yo no voy para allá, yo voy para otro sitio que quizás voy a ser más útil. Y nos sorprendió al irse a mi casa a acompañar a mi mamá, quien no podía caminar y estaba en silla de ruedas, y él decidió ir a acompañar a mami mientras daban el resultado de la biopsia. Y eso es algo que nunca podré olvidar. Luis Herrera, en mi vida y en la de mis hijos, tiene un significado muy especial porque fue ese amigo solidario que supo acompañarnos en los momentos difíciles y me brindó muchas oportunidades que definitivamente le agradezco siempre. Por eso mi recuerdo más cariñoso, mi recuerdo más respetuoso y de verdad que agradezco esta participación con motivo del primer centenario de su nacimiento. En una oportunidad me tocó celebrar como alcalde de Latillo una boda civil donde los contrayentes eran uno, familia del presidente Herrera, y otro, familia del presidente Pérez. Yo acostumbraba en esas oportunidades a que además de los novios y de los testigos firmaran el acta los padres de los contrayentes y familiares cercanos. Entonces, luego de la boda, yo invité a los padres que firmaran y Luis Herrera se quedó viéndome y me hizo un gesto muy cómico hacia Carlos Andrés y me hizo así. Y eso significaba que lo invitara a firmar también el acta. Ese gesto es un ejemplo del respeto y la consideración que había entre los políticos de antes. Yo quisiera que ojalá que Venezuela vuelva a revivir momentos similares al que yo viví.